Muy frecuentemente parejas nos preguntan: Sebas, Pau, ¿qué hacen ustedes para poder emprender juntos en pareja como matrimonio? Esa es una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente en las redes sociales. Y en este episodio te vamos a contar lo que nos funciona a nosotros para poder emprender en pareja sin afectar nuestra relación. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende con Propósito Podcast. Hoy vamos a estar hablando de algo que nos apasiona muchísimo, que es nuestro matrimonio, también el emprendimiento. ¿Cómo estás, nena? Muy bien, saluditos a todos acá, contenta de estar nuevamente en este podcast y quiero saber si es tu primera vez escuchándonos, que quizás nos dejes un comentario. Este tema es muy frecuentemente nos hacen la pregunta, ¿cómo le hacen? Y cómo, sí, como que fuera imposible o muy difícil, y bueno, para algunas personas sí, pero creo que hemos logrado emprender juntos ya por los últimos 7, 8 años, y creo que en este episodio vamos a compartirles cuáles han sido los retos, pero también cuáles han sido los aprendizajes más grandes que hemos tenido para poder lograrlo. Pero antes quería saludar a algunas personas que nos saludan aquí en el podcast, por eso les animamos a que nos dejen comentarios, a que te suscribas, a que actives la campanita. Nos encanta leerlos, nos encanta conocerles y por eso, de verdad, escriban en los comentarios si es su primera vez, pon primera vez, y si no, cuéntanos cuál es lo que quieres escuchar, qué es lo que te anima a seguirnos en estos episodios. Bueno, y dice palabra de Dios para hoy, puso excelente podcast, felicidades, muy interesante el tema, Dios les bendiga, nuevo suscriptor, gracias. Y también Paulina Hernández nos puso gracias por crear estos podcasts y enseñarnos, saludos desde Chile. Bueno, y hay varios más, pero cada semana nos vamos a enfocar en resaltar algunos de sus comentarios, a saludarles, porque lo que estamos creando aquí es una comunidad de emprendedores de fe. De hecho, creamos una nueva cuenta de Instagram que se llama Emprendedores de Fe. Si no estás ahí todavía, te animamos a seguirla para que sigas bien al tanto de todo lo que nosotros preparamos para los emprendedores cristianos. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando acerca de cómo emprender en pareja. Y nosotros tenemos 17 años de casados, o sea que casi la mitad de nuestro tiempo como casados hemos estado emprendiendo juntos. 8 años hemos estado trabajando juntos. Eso significa que por los últimos 8 años nos despertamos juntos, desayunamos juntos, trabajamos juntos, almorzamos juntos, todo el tiempo estamos juntos. Y por eso es que las personas nos dicen: ¿cómo hacen? Y no se aburren, y no se frustran. ¿Cómo manejan las tensiones? ¿Cómo hacen para no pelear? O para balancear el tiempo entre familia y trabajo. No sé, si hay parejas aquí emprendedoras, díganos cuáles son algunos de los retos que ustedes enfrentan. Pero es cierto, no es algo fácil, pero gracias a Dios que lo hemos disfrutado. O sea, yo no me veo trabajando separada de ti, o sea, como que yo digo lo que sea que hagamos, que el Señor nos permita hacerlo juntos, porque realmente hemos encontrado como el flow, o quizás cómo poder hacer que trabajemos de la mejor manera. Así es, y pensar de que ya se convierte en un deseo. O sea, nosotros queremos continuar sirviendo emprendedores de fe por años, décadas, pero sabemos también de que las cosas cambian. Pero cualquier plan que Dios tenga para nosotros, cualquier nuevo negocio, cualquier nuevo emprendimiento, mi sueño, mi oración es de que sea contigo. ¿Por qué? Porque no hay mejor socio después de Dios que tú para mí. Y bueno, no me quiero adelantar a algunas de las cosas que vamos a estar hablando en este episodio, pero ¿por qué no contamos cómo empezamos a emprender juntos? Uh-huh. Y esa historia creo que la hemos contado, pero es muy importante que como matrimonio estemos dispuestos a escucharnos y a simplemente interesarnos en los intereses de cada uno. Porque una de las cosas que Seba siempre ha tenido es un interés por los negocios. Desde antes de conocerlo, has tenido ese drive de emprender, de capacitarte, de crecimiento personal, escuchabas podcasts, y yo era alguien que no entendía ese deseo y lo criticaba, de hecho.
lo comparaba, te comparaba con otros hombres, especialmente con mi papá. Yo creo que al principio mi papá es un pastor, entonces se pueden imaginar mi expectativa de lo que se ve, como lo que yo veía en mi papá en casa, pues preparándose para quizás una prédica o sí, como mis expectativas eran diferentes y yo creo que al principio no entendía el propósito y el diseño que Dios tenía para ti. Y cuando vemos el diseño de Dios para el matrimonio y a la esposa, le dice que nosotras somos ayuda idónea. Entonces Dios nos une con propósitos y Dios le ha dado un propósito a tu esposo, una visión, un sueño, y tú eres la ayuda idónea a ese propósito. Y yo creo que en nuestro ego podemos pensar, bueno, ¿y qué tal mis deseos? ¿Y qué tal mis sueños? ¿Verdad? Porque ahí viene el feminismo que sale de nosotras o el egoísmo, pero solo quiero que sepas que cuando tú pones en práctica y obedeces al diseño de Dios, de decir, yo soy la ayuda idónea al propósito por el cual Dios me unió con mi esposo, ¿cómo puedo ser de ayuda, de soporte, de ánimo, de vamos, tú puedes, mi amor? Ahí descubres tú también tu propósito. Y eso fue tal cual como nació esto, porque Sebas llega con una idea de emprendimiento después de salir de la ducha, que lo hemos compartido acá, y aunque al principio yo pensé, oye, ¿de dónde salió esa idea? Y tuve mis como temores porque la idea me incluía a mí, era poder hacer algo para enseñar a matrimonios, a parejas que se estaban por casar, un curso prematrimonial. Sí tuve como mis inseguridades, pero no maté la idea. O sea, no te dije, uy, esa idea está malísima. O sea, Tonta, o sí. no tiene sentido, o no quiero hacerlo, no. Y hay veces que hacemos eso, porque en esa vez, gracias a Dios, no lo hice, pero en otras veces nosotros decimos shoot me down. ¿Cómo se dice? Me disparaste como que un pajarito que está volando y de repente una palabra negativa y ¡boom! Lo mato la idea, mato la esperanza, mato el sueño. Esperemos que estés disfrutando muchísimo este episodio y queremos hacer una pequeña pausa para invitarte a un evento que vamos a tener, lo tenemos todos los años y es el Reto de Sabiduría 2026. Ya puedes empezar a registrarte porque en este Reto de Sabiduría vamos a continuar hablando de cosas como lo que estamos hablando en este episodio. Sí, definitivamente que si tú quieres ser más sabio en todas las áreas de tu vida, en tu emprendimiento, en tu familia, tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, no te puedes perder el Reto de Sabiduría y también invitar a tus amigos. Así que va a haber un enlace aquí debajo de la descripción. Te esperamos. Qué importante escucharnos cuando son ideas. Y obviamente Dios te da sabiduría a ambas partes a decir, bueno, ¿por qué no vemos cómo se podría hacer? Pero sí creo que lo más importante es que estés abierta o abierto a escuchar la idea de tu pareja sin shoot them down, sin matar la inspiración que están teniendo. Sí, escuchar, estar abierto a ver qué puede llegar a pasar, ¿verdad? No es decir sí inmediatamente, pero es estar dándole la oportunidad a que la idea crezca en ti. Y tú mencionaste otra cosa también, estar interesado en los intereses de la otra persona. Y eso creo que fue una cosa súper clave en nuestra historia. Porque es verdad, al principio criticabas mis deseos por leer libros que no fueran necesariamente cristianos, que fueran de negocios, o escuchar podcasts que no eran predicaciones, eran de negocios o de marketing. Pero después el Señor empezó a revelarte de que eso era parte de mi propósito y mi asignación en esta tierra, que la forma en como yo iba a servir al Señor y a quizás a evangelizar a otras personas, no era en la iglesia, era en los negocios. Y en ese punto tú empezaste no solamente a aceptarlo, sino a interesarte. Y eso fue muy clave, porque si no te hubieras interesado, no hubieras crecido en temas de marketing, no hubiéramos podido tener conversaciones en común, Eso es que muy ahora importante. no solamente lo hacemos, sino que los disfrutamos. Ahora escuchamos cosas juntos, vamos a conferencias juntos, tenemos conversaciones en las cuales yo no tengo ninguna duda de que tú vas a entender lo que yo te estoy diciendo. No me toca explicártelo.
Es más, yo siempre digo de que ahora tú te has convertido en una excelente marketer que tú me sos ahora la que me das ideas a mí. Wow. Entonces, el interesarte en mis intereses fue increíble. Yo también empecé a interesarme en los tuyos con el lettering, Ujú. ¿verdad? Yo al día de hoy no sé hacer lettering, pero entiendo los strokes, entiendo tus materiales, apoyé tus compras de materiales. Qué lindo. Sí, todo puedes interesarte. Y el consejo para los que están acá viéndonos es cuáles son los intereses de tu Mm, esposo, cuáles son los intereses de tu esposa, qué hay en esos intereses que pueden llegar a ser parte de la asignación que Dios tiene para él o para ella. ya, qué lindo porque eso quiero leerles un versículo clave que es tal cual lo enseñábamos a una pareja de matrimonios que se iban a casar, que quizás nunca lo has puesto en el ámbito o en el contexto de un matrimonio, pero tú sabes que toda la palabra está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos en todas las áreas. Entonces quiero que lo leas y no solo lo pienses con personas en tu trabajo, con personas en la iglesia, sino que lo veas en el matrimonio. Y dice Filipenses 2:2 al 4, dice, entonces, es Pablo hablando, ¿no? Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, acá entre paréntesis, entre el matrimonio, entre ustedes como pareja, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y ahí viene, así realmente nació el emprendimiento en pareja, tomando interés en los intereses del uno al otro. Cuando yo me empecé a interesar en lo que realmente no me llamaba la atención, les voy a ser honesta, yo es como, y a veces escucho a las esposas, no, es que a mi esposo le gusta, qué sé yo, tecnología y software y cosas que uno no entiende. La verdad que cuando no entendemos algo, no nos llama la atención, por eso como, uy, qué aburrido eso, o qué pereza, o sí, él y sus cosas, o incluso en el fútbol, ¿no? O en los deportes. Puede ser que, digamos, Sebas empezó a interesarse en la Fórmula 1 y me mostraba y compró una app que me pediste de cumpleaños, una aplicación para poder ver que los números y que aquí no, la verdad todavía no entiendo. Esto es algo que estoy tratando de entender, pero el punto es que en vez de yo decir, ay, no, qué aburrido, tú dijiste algo, tenemos algo más en común cuando me intereso en sus intereses. Y acá lo dice, pónganse de acuerdo, trabajen juntos con un mismo pensamiento. Cuando hay unidad, o sea, no puede haber unidad si no estamos tomando interés en uno del otro, porque entonces vamos a estar en caminos separados. Yo digo, si Sebas no hubiera tomado interés en mi pasión por las letras, de hecho, no solamente no hubiéramos tenido una idea de emprendimiento, que es ahora Mis Letras Lindas, sino también yo quizás me hubiera resentido, como tú no me apoyas, tú no, sí, si me preguntara, ¿otra vez comprándote marcadores? Pero a mí me gusta, pero es algo que me conecta con Dios, o sea, que haya comunicación primero, que haya interés y que haya comprensión de los intereses, porque eso es un paso para que haya unidad, pero posiblemente para que nazca una idea como, oye, la verdad que tú eres muy buena con las letras, baby, la verdad que tú sos muy bueno con el marketing. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos emprender quizás de un don que Dios te ha dado? Total. Este versículo definitivamente es un versículo que si estás trabajando o si planeas trabajar juntos en pareja, deberían imprimirlo, deberían resaltarlo, deberían estudiando, porque está todo, está interesarse, está ponerse de acuerdo. Cuál importante es ponerse de acuerdo. Y eso no significa de que lo que yo diga, tú automáticamente estás de acuerdo. Hay veces hay diferencias, hay veces hay puntos de vista diferentes,
pero el poder aprender a emprender entendiendo de que no podemos ir cada uno por un lado. Sí. Entonces que tenemos que explicar mi vista, explicar tu punto de vista y llegar a un acuerdo. Eso me parece que es importante. Y amándonos, obviamente, nuestro amor es superior a cualquier deseo de éxito, de emprendimiento, tengo que honrarte, respetarte, tú también a mí, por encima de todo, cuando estamos en reuniones con miembros de nuestro equipo. Si hay diferencias, que las hay, ¿verdad? Es como yo no te voy a shoot you down, como decir, claro, ¿verdad? Especialmente en frente de otras personas, sino con respeto, decir, bueno, hablemos esto después para ver cuál es la decisión que vamos a tomar. Y como dice Sebas, no es que estemos siempre en el mismo, en que pensemos igual. Y eso, quizás entramos de una vez a tips, o bueno, tal vez ese no está aquí, pero eso es muy importante porque Dios nos ha dado a cada uno únicas maneras de ser y de pensar, que juntas son más grandes, ¿sí? A veces nosotros tenemos puntos ciegos. Digamos, yo quizás estoy viendo de cierta manera y Sebas puede estar viendo otro punto que yo no tengo. Y al unir eso, es de hecho una mejor idea, porque estamos juntos trayendo ideas. Entonces, qué importante que no digan, ay, es que pensamos diferente, entonces nunca nos podríamos poner de acuerdo. Al contrario, sería, bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí. Y mira, esa es la manera que yo lo veo. Y quizás juntos pueden llegar a una mejor idea cuando puedan ponerse de acuerdo. Y ahí está, el trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Cuando tenemos esas diferencias, la meta es de poder llegar a un punto de acuerdo, teniendo en cuenta cuál es nuestra visión, cuál es ese propósito que nosotros queremos conseguir, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos este versículo en práctica, lo desglosamos y tenemos todos esos componentes funcionando, hace que el poder emprender en pareja no sea solamente posible, sino disfrutable, fructuoso. Y yo quiero agregar que el matrimonio es de las cosas que Dios más utiliza para formar nuestro carácter. Total. Y muchas parejas pueden pensar, ¿no? Bueno, hay diferencias, no nos entendemos, mejor nos separamos. Y si tú estás en esa, yo solo quiero dejarte saber que esa no es la solución. Un divorcio no es el diseño de Dios para nosotros. Al contrario, Dios quiere formarte, Dios quiere poner su carácter en ti. Si continúas leyendo Filipenses 2, continúa hablando de tener la misma actitud de Cristo, que se humilló, que buscó el bien de nosotros, a pesar que eso le costó a él su vida. Y esa es la manera que tenemos que ver nuestro matrimonio. Entonces, para mí, en lo personal, aquí quiero como ser honesta, muchas veces me ha tocado, y quizás no me había dado cuenta sino hasta hace poco, que yo empecé a tener una cierta resistencia a tus ideas. Como que habían ideas y yo le llevaba la contraria. Y como dice Sebas, a veces en las reuniones tenemos que, pues está nuestro testimonio también, tenemos equipo que hay algunos que son cristianos, hay algunos que no, y tener nuestro testimonio, nuestro ejemplo como pareja, porque somos reflejo de Cristo en la tierra, es muy importante. Entonces creo que nunca nos hemos llegado a faltar el respeto, pero en privado podemos decir, no, yo no lo veo así. Y como que el Señor me tuvo que tratar en ese tema de por qué estás queriendo imponer tu voluntad. Y es aquí lo más lindo, que el Señor me enseña a someterme, a apoyar la idea de Sebas. Y de hecho, una señora que nos profetizó, nos dijo muchas ideas, le dijo a Sebas, muchas de las ideas que tú tienes han venido directamente de Dios. Y yo, wow, cuando yo escuché eso, es como que, esposa, ¿cuántas ideas tú le estás llevando la contraria a tu esposo cuando quizás es Dios y es Dios liderando a la cabeza de tu hogar? Entonces, a veces sí, la carne y el pecado en nosotras, desde el inicio, desde Génesis 1, una de las consecuencias del pecado, Dios le dijo a Eva, y tú vas a querer controlar a tu esposo, pero él va a señorar sobre ti. O sea, es parte del diseño de Dios, que estamos bajo autoridad,
no quiere decir que somos inferiores, y eso es algo lindo que hemos aprendido, a que tú escuchas y valoras mi opinión también, pero yo personalmente, yo sé que hay veces que yo he querido imponer mi voluntad y el Señor me ha dicho, sométete a la idea que Él está dando, ¿sí? Y es ahí donde el Señor me trata y forma mi carácter y forma mi rol como esposa, aún dentro de un emprendimiento. Si estás en un trabajo, en una empresa y tienes un jefe, te toca también, ¿no? O sea, te toca, ok, sí, señor, sí, señora, lo que usted diga. Al final, aunque de alguna manera no estemos de acuerdo, aprendemos a estar bajo autoridad. Entonces, en una pareja, emprendiendo juntos, se aplica la misma idea. Y es mutuamente, ¿verdad? Porque nuevamente, no es esposas sometan a sus maridos y punto. También nosotros maridos tenemos que estar abiertos a lo que la esposa está sugiriendo. Y eso es lo bonito. Una de las razones por las cuales emprender en pareja es súper poderoso es porque nos complementamos. Y si yo sé que en cierta área Pau es más fuerte que yo, si yo sé que en cierta área el toque femenino o el pensamiento femenino tiene mucho que ver en el outcome, en el resultado final, yo, por más de que quiera hacer algo diferente, tengo que poder escuchar y tengo que poder estar dispuesto a hacer algo que inclusive no quiero hacer. Entonces es un sometimiento mutuo y el emprendimiento en pareja nos ayuda a practicar ese sometimiento mutuo. Otra cosa, antes de ir a los tips, una de las razones por las cuales emprender juntos es súper poderoso es porque no hay mejor socio o mejor socia que tu esposo o tu esposa. No hay nadie más que te conoce tan bien como tu esposo o tu esposa. Tú mismo dijiste los puntos ciegos, blind spots. Nosotros tenemos puntos ciegos que ¿quién más que nuestra esposa para recordarnos, no te olvides de esto, considera esto? Entonces, en mi opinión, no hay mejor persona para ser socios que tú. Y yo creo también que nos protegemos de alguna manera porque hablaste de viajes, hay cosas que hay veces, pues, te expones si, digamos, tienes, no sé, pasa, ¿no? No estoy diciendo que va a pasar si tienes una secretaria o algo, que algo va a pasar, pero de alguna manera el emprender en pareja también es un área más de protección en nuestra vida porque viajamos juntos, estamos juntos aquí, entonces eso también es lindo que el Señor nos permita cuidarnos de esa manera. Entonces, hablemos de los tips, que ya dijimos uno. El primero era tomar interés por los intereses del otro. Ya lo hablamos a detalle, pero ese es el primer tip que les queremos dar el día de hoy. Toma interés en los intereses de tu pareja. Eso puede ser el inicio de una idea de emprendimiento, el simplemente escuchar, conocer y apoyar los intereses del uno al otro. Eso fue, de verdad, el inicio de nuestro emprendimiento. Número 2, apreciar sus fortalezas y debilidades. Ese es un tip muy importante porque creo que es clave que estemos practicando la honra entre la pareja, entre nosotros, y el poder apreciar, y de hecho públicamente, las cosas buenas que tú haces, yo creo que es súper importante, y sobre todo cuando son cosas que nos ayudan en complemento. Entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades es clave, porque yo sé que, por ejemplo, yo tengo una fortaleza en lo que es diseño, en lo que es creación de productos, como que yo soy muy creativa, tengo muchas ideas de creación. Entonces, cuando Sebas reconoce mi fortaleza y mi pasión, diría yo, en eso, pues entonces podemos encontrar una manera de que esas van a ser partes de tus responsabilidades. Yo ya ni me meto en eso. Claro, y Sebas es un excelente estratega, visionario, organización, de poder ver. O sea, Sebas tiene mucha visión, ¿sí? Y también Sebas es muy sabio en conversaciones, que yo, digamos, soy muy rápida y digo las cosas sin pensar, cuando Sebas quizás es muy sabio en saber qué decir y cuándo decirlo.
Entonces, en una conversación, digamos, importante, donde tenemos que presentar, no sé, una oferta a alguien o sí, conversaciones difíciles, yo tengo que acudir y someterme a sus fortalezas. Es decir, ¿sabes qué? Tú toma más control de esta llamada y viceversa. Si él sabe que hay áreas donde yo soy fuerte, él puede girarlo hacia mí. Entonces, y lo más lindo es que somos un complemento. Tú tienes que encontrar y descubrir las fortalezas y capacitarte también, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay maneras en que podemos desarrollar habilidades para que entonces seamos un complemento perfecto. Así es, así es. Y tip número 3 que queremos darles el día de hoy es el poder afirmarnos públicamente. Y eso es algo que lo hicimos hace muy poco. Creo que nació de una película que vimos, un tip, Ay, una sí. estrategia nueva que utilizamos. Contarle Que, la historia, fue que muy linda la película. nos ayudamos en un momento que lo necesitábamos. Sí. Y bueno, en la película, no me acuerdo el nombre de la película, pero era una película donde era de lucha, era del deporte de wrestling, ¿verdad? De lucha. Y el coach del luchador, antes de empezar, lo agarró de la cara y le dijo, lo afirmó, le recordó quién era, le recordó sus talentos, su habilidad, por más de que quizás era el underdog, ¿verdad? Era en papel quien tenías las de perder contra el contrincante. Y en ese momento nosotros estábamos a punto de ir a dar una ponencia en una conferencia en California a emprendedores del reino en inglés, la conferencia, y habían pasado ciertas circunstancias en las horas antes, en los días antes, que habían debilitado un poco nuestra confianza. Sí. Estábamos un poco afectados por algunos comentarios que habían dicho y Pau, creo que, o el Señor le recordó esa película justo detrás de escena, antes de entrar al escenario, y hiciste lo mismo, me agarraste de la cara y me empezaste a recordar mis habilidades, lo que sé, el por qué estábamos ahí, el por qué lo que teníamos por decir era importante, y eso... no, por más de que hay coaches que pueden llegar a hacer eso como en la película, nadie más que una esposa o un esposo puede hacerlo al nivel que tú lo hiciste conmigo. Nadie hubiera podido hacerlo con el impacto en mí que tú tuviste en mí. Y yo creo que eso es algo que no muchas parejas hacen, ¿sabes? Como somos muy rápidos y es muy fácil encontrar el punto de crítica, pero muy difícil ver las cualidades buenas. Entonces, ponte en ese, a mí esa imagen me quedó grabada de ese coach agarrándole la cara a este jugador o, bueno, wrestler antes de un punto muy importante en su carrera y recordarle quién era. Y nosotras y ustedes como esposos tenemos la bendición de ser esa persona para nuestros esposos, de edificarlos con nuestras palabras. Dice la mujer necia, con sus manos destruye su casa, pero la sabia la construye. Y yo creo que las palabras son muy importantes para que construyamos lo que deseamos y el ambiente que deseamos y el esposo que deseamos. Entonces, usen sus palabras para bien y que nos podamos afirmar tanto privadamente antes de momentos muy críticos, que tú sabes quizás que tu esposo está nervioso, que tú sabes que quizás necesita ese ánimo, pues sé tú la coach que lo afirma, porque aunque no lo crean, los hombres necesitan afirmación. A veces pensamos que solo nosotras necesitamos que nos digan y nos recuerden lo especial que somos, pero los hombres definitivamente que también lo necesitan. Así es, así que bueno, en este episodio queríamos compartir un poco de por qué creemos que emprender en pareja es algo que fortalece muchísimo la relación, puede llegar a ser de muchísima bendición para ustedes. Este versículo que les regalamos, Filipenses 2, del 2 al 4, es algo que se los regalamos de verdad para que lo mediten, lo estudien, lo pongan en práctica, lo impriman. Y recuerden esos tips, tomar intereses sobre los intereses de tu pareja, el poder apreciar las fortalezas
de trabajar como complemento, no como competencia, y obviamente de continuar afirmándose en momentos que los necesitan. Así que amigos, si te gustó este episodio, déjanos un comentario, quizás etiqueta o mándale esto a tu esposo o a tu esposa que te gustaría emprender con ellos. Y por supuesto, suscríbete al canal para que aquí continúes recibiendo más contenido para emprendedores de fe. Que Dios los bendiga y los esperamos en el próximo episodio. Chao, chao.